Buenas mis hermanos. Que Dios me los bendiga siempre, en esta hora y en todo momento. En este momento estoy aquí al aire libre. Salí fuera de la casa, dejé el carro parqueado en un parqueo y estoy en un lugar aquí del campo, al lado de un río, porque necesito realmente este momento para compartir un estudio como este con todos ustedes, que lo necesito comprender y vivir cada día más en mi vida. Siento esa necesidad y quisiera de todo corazón que ustedes lo entendieran de igual manera y lo lograran poner en práctica en su vida. El estudio lo he titulado Las razones para entender correctamente el mensaje de 1888 enviado al pueblo remanente de Dios en Minneapolis. Sí, las razones para entender correctamente el mensaje de 1888 enviado al pueblo remanente de Dios en Minneapolis. Mis hermanos, y quiero comenzar con una pregunta que es para ustedes y es para mí, y es para todo aquel que escuche este estudio y todo aquel que se interese en este tema. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de entender correctamente todas las enseñanzas sobre la justicia por la fe a la luz del mensaje de 1888 traído al pueblo de Dios en Minneapolis? Y se la repito, ¿cuál es el sentido de entender correctamente todas las enseñanzas sobre el mensaje de la justicia por la fe de 1888 traído en Minneapolis? Sí, ¿cuál es el sentido de entender la luz del mensaje de la justicia por la fe traído al pueblo remanente de Dios durante el año 1888 en el Congreso de Minneapolis? Y también les preguntaría, ¿por qué es tan importante para la deidad? Y cuando hablo de la deidad, saben que estoy hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces es tan importante para la deidad las criaturas caídas y no caídas, inclusive del universo? Es decir, las criaturas caídas, inclusive, que las incluyo, y las no caídas del universo, que incluyen ángeles justos, ángeles rebeldes y seres no caídos de otros planetas. La correcta comprensión de este tema. Disculpen, hermanos. En primer lugar, o la primaria importancia de entender o al menos tener clara la verdad de este mensaje apunta al reconocimiento del carácter justo y de amor de Dios, que va a ser vindicado ante todo el universo creado por la colaboración con Cristo, de la última generación del pueblo remanente de Dios que vivan en la historia final de esta tierra y quienes van a componer a los 144,000 ungidos de Jehová, de Dios, que están mencionados en Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 hasta el 5 y el versículo 12. Sí, porque aunque se menciona en el capítulo 7 los 144,000, se hace mucho más claro en el capítulo 14, del versículo 1 al 5, dice las características de este grupo, y del versículo 6 hasta el versículo 10-11 da el mensaje que presentan, pero en el versículo 12 se enfatiza quiénes son, que dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Son los que tienen la perseverancia. He aquí la perseverancia de los santos, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis hermanos, la formación de esta compañía final, con su demostración del tiempo de angustia previo al cierre del tiempo de la gracia, y durante el tiempo de angustia de Jacob, posterior a ese mismo tiempo de gracia cuando se cierre, va a lograr vindicar el carácter de Dios puesto en tela de juicio ante todo el universo por Lucifer, quien se convirtió en Satanás durante poco más de 6,000 años. Y ya lleva poco más de 6,000 años en ese papel, en ese rol, de atacar el carácter de Dios y querer echar por tierra el carácter de Dios ante todo el universo. Sí, mis hermanos, esta última generación del pueblo de Dios, en una condición humana caída, como la que tienes tú, como la que tengo yo, como la que hemos tenido todos los seres humanos desde que Adán cayó en el pecado, siguiendo ese modelo humano de Cristo, el modelo humano que Cristo nos dejó, va a lograr en el poder de Dios la victoria sobre la tentación y el pecado.
demostrando que no existe razón, que no existe ningún tipo de razón para que el pecado se haya formado, o haya surgido, o haya nacido, o se haya desarrollado en el ser creado más perfecto del universo. En este caso, Lucifer, quien pasó a ser Satanás, o el diablo, en los ángeles que le secundaron, en su rebelión en el cielo, y en nuestros primeros padres genéticos terrenales, Adán y Eva. Esto, mis hermanos, logrará finalmente la confesión final del reconocimiento del carácter justo, santo, amoroso y perfecto de Dios, de todos los rebeldes perdidos voluntariamente. Y aquí incluyo a Satanás, a sus ángeles caídos, como a todo ser humano. Y esto va a ser visto por todo el universo, que está observando durante ya 6.000 años este conflicto. Disculpen, mis hermanos. Su confesión, en este caso la de los impíos perdidos en el tiempo final, de los que se pierdan, su confesión de reconocimiento de la justicia de Dios, es la que está contenida en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 9 al 11. Y se los leo. Traje aquí la Biblia conmigo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó, está hablando de Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, la comprensión de este tema para nosotros, los que pertenecemos al profeso pueblo de Dios, es tan solemne que no solo es de valor, o no es lo único de valor, el hecho de aprender algunas enseñanzas bíblicas interesantes para guardar en nuestros archivos de memoria intelectual y ya. No. Entender este asunto. Y cuando hablo de este asunto estoy hablando del mensaje que se nos trajo a nosotros en Minneapolis en 1888, el mensaje de la justicia de Cristo. Entender este asunto y poder explicarlo, cosa que sería un gran avance, el hecho de entenderlo y poderlo explicar. Ante tanta ignorancia, ante tanta oposición y ante tanto rechazo a la comprensión de estas verdades del Evangelio eterno, de los tres ángeles y su enseñanza, no es con el fin de obtener la admiración de otros. No es con el fin de obtener esa admiración de otros que se impresionan por un dominio teológico impactante de nuestra parte. Si eso es todo lo que hemos recibido o esperamos obtener cuando entremos a comprender estas verdades ocultadas y rechazadas durante tanto tiempo después del año 1888 en las filas del pueblo remanente de Dios, les quiero confesar algo, mis hermanos, que nuestro estudio ha sido entonces una pérdida de tiempo y lo seguirá siendo. Ha sido algo vano y seguirá siendo vano si ese es el propósito final. Hay cuestiones mucho más importantes que están en juego aquí. Y nosotros, tú, yo y todos los seres humanos que profesamos creer en Cristo, necesitamos ver el panorama general o completo que implica este tema dentro del contexto del gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al asunto del pecado. Nosotros necesitamos comprender todo el panorama para que todo cobre el sentido correcto, para poder entender entonces la verdad, antes de que el papel que desempeñemos en este conflicto milenario tenga o cobre algún sentido real. Debemos entender, necesitamos comprender todo este panorama para que todo cobre el sentido correcto. La primera pregunta que tú y yo y todo aquel que profesa ser hijo de Dios y miembro de este remanente, del pueblo remanente de Dios, es la siguiente, mis hermanos. Tengo varias preguntas y le quiero hacer la primera, y la primera que deberíamos hacernos, pienso yo, es ¿cómo se aplica todo esto a mi vida diaria? ¿Cómo se aplica este mensaje? ¿Cómo se aplica este mensaje traído en 1888 a la iglesia remanente por Dios, enviado por medio de los pastores Waggoner y Young a la iglesia remanente? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica todo esto a mi vida diaria, a tu vida diaria, a nuestra vida diaria? Y la segunda pregunta que les quiero hacer, las cuales me hago yo también. Entonces, ¿cuál es el verdadero asunto que se encuentra implicado en la disputa entre Cristo y Satanás, mis hermanos? La tercera pregunta debería ser, ¿tiene Dios un papel que yo pueda, o nosotros, los seres humanos,
podamos desempeñar en los últimos días de la historia pecaminosa de este planeta Tierra? ¿Tiene Dios un papel que yo y tú, nosotros, los seres humanos, podamos desempeñar en los últimos días de la historia pecaminosa del planeta Tierra, mis hermanos? La cuarta pregunta que les hago y que debemos formularnos es la siguiente, mis hermanos, y deben ser preguntas sinceras y con respuestas sinceras de nuestra parte, no tomarlas a la ligera. Y la pregunta es, ¿se retrasará el plan de Dios? ¿Se va a retrasar el plan de Dios si no cumplo con ese plan para mí? ¿O no cumple el remanente como compañía de la final generación? ¿Se va a retrasar el plan de Dios? Mis hermanos, debemos entender que el pecado no se trata solo de mí, porque no somos en particular el ombligo del mundo. No somos el centro del mundo. O no somos la única bebida refrescante que hay en el desierto. No, debemos comprender que no soy yo el centro de este universo. Debes comprender que no eres tú el centro del universo. No debemos comprender que somos ese centro del universo sobre lo que todo debe girar. No, no es así. No debemos tener como motivación la recompensa, porque eso es egocentrismo, mis hermanos. Eso es exaltación del yo, del orgullo humano. No debemos tener como motivación la recompensa, porque eso es ser egocéntrico. No es el temor a la recompensa de mi castigo, o no es el deseo o el anhelo por el premio de mi salvación y la vida eterna. No debe ser la recompensa, ya sea para vida o para muerte. La motivación que nos mueva a nosotros, que nos motive a nosotros, porque es egocéntrico, es egocentrismo. Debemos pensar en Dios y en la vindicación de su carácter, y que podamos estar seguros que le servimos porque le amamos, y no por temor ni por conveniencia. Y para eso debemos tener siempre presente que nuestro pecado deshonra a Dios, mis hermanos. El pecado, nuestro pecado, tu pecado personal, mi pecado personal, nuestros pecados deshonran a Dios y prueban que Satanás tenía razón entonces en la gran lucha manifestada en el cielo hace poco más de 6.000 años, como le decía anteriormente. Sí, mis hermanos, sí, mis amigos y todos aquellos que estén presentes escuchándome aquí, Satanás siempre ha afirmado que la ley de Dios, escuchen bien, Satanás siempre ha afirmado, desde el principio que comenzó la rebelión en su corazón en el cielo, y puso en duda en la mente de los ángeles el carácter de Dios, él siempre ha afirmado, ha insinuado que la ley de Dios es injusta y no puede ser obedecida, y particularmente por aquellos que tienen una naturaleza humana en condición caída como la nuestra, como la que tienes tú, como la que tengo yo, después que Adán cayó, y más ahora que llevamos 6.000 años después de la caída de Adán, que estamos tan degenerados como raza humana, genéticamente, que tenemos tantas consecuencias del pecado de Adán y hemos arrastrado esas consecuencias del mal de Adán. Leamos lo que escribió la profeta de Dios, Elena de White, tengo la cita aquí anotada. Leamos lo que ella escribió en la revista Señales de los Tiempos, del día 16 de enero del año 1896. Ella escribió lo siguiente en la revista Señales de los Tiempos del día 16 de enero del año 1896, y se los comparto. Dice: Satanás declaró, escuchen bien, Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, y por lo tanto acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces había falta en el legislador. Eso está en Señales de los Tiempos, 16 de enero del año 1896, se la repito. Dice: Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios, y por lo tanto acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si no podían guardar la ley, entonces había falta en el legislador. ¿No ven ahora, mis hermanos, que el problema real que está en juego aquí es la veracidad y la confiabilidad de Dios? Es decir, que lo que Satanás pone en tela de juicio, mis hermanos, es el carácter justo y de amor perfecto de Dios. Ahora bien, ¿se va a mantener o se mantendrá y reivindicará la manera en que Dios maneja el problema del pecado, o triunfarán las acusaciones de Satanás? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Se mantendrá y reivindicará la manera en que Dios maneja el problema del pecado, mis hermanos, o triunfarán las acusaciones de Satanás? ¿El universo estará seguro por el resto de la eternidad con el gobierno de Dios, mis hermanos, o estará inseguro? ¿A quién le hacemos casos?
caso, disculpen, a Dios o a Satanás. ¿Es Dios un déspota arbitrario, con más poder que el resto de nosotros, sus criaturas, como acusa al maligno y los que se le hacen eco? ¿O es Él, en este caso Dios, el Dios amoroso que se describe en la Biblia y que Cristo reveló en su encarnación cuando vino a esta tierra? Mis hermanos, estas y otras preguntas necesitan respuestas finales y claras y contundentes antes de que el gran experimento del pecado llegue a su fin. Y está llegando a su fin bien pronto. Y necesitan respuestas claras y contundentes de nuestra parte, de parte de nosotros los seres humanos caídos, que estamos involucrados en este conflicto como protagonistas finales. Entonces, ¿cómo se puede vindicar a Dios cuando el profeso pueblo de Dios, mis hermanos, con sus pecados y constantes rebeliones, está demostrando que Satanás tiene la razón la mayor parte del tiempo? ¿Cómo se puede vindicar a Dios cuando nosotros, como profeso pueblo de Dios, y ahora voy a incluirme yo, y los voy a incluir a ustedes porque estamos incluidos ahí, ¿cómo se puede vindicar? ¿Cómo podemos vindicar a Dios cuando nosotros, como profeso pueblo de Dios, con nuestros pecados constantes, con nuestras rebeliones constantes, estamos demostrando que Satanás tiene la razón, tiene la mayor parte del tiempo razón en todo esto? Por eso, mis hermanos, los pecados de los creyentes, de nosotros los creyentes, son mucho más graves que los pecados de los incrédulos, porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará, y tenemos la luz, y es el pecado del rechazo de la evidencia, porque tenemos la luz. Mis hermanos, deberíamos entender que los pecados de nosotros los cristianos, de los tuyos y los míos, de Amaury González Pérez, ya sean de pensamiento, palabra o acción, lo que hacen es confirmar las falsas acusaciones de Satanás contra el carácter de Dios, contra su gobierno, cuando dice en su maldad que la ley de Dios no se puede obedecer y que Él es un tirano. Esta actuación, mis hermanos, esta actuación nuestra, tal parece decirle al universo no caído, a los mundos que nos contemplan y no han caído, a los ángeles que no cayeron y se rebelaron, que está contemplando este drama, que la ley de Dios y su poder y el poder de ese presunto amor de Dios y su justicia no son rivales para los engaños de Satanás. Eso es lo que hace. Sí, esta actuación nuestra del pecado, de nuestras caídas constantes, tal parece decirle a todo el universo no caído que contempla este drama, que la ley de Dios y el poder de su presunto amor y su justicia no son rivales para los engaños de Satanás. Yo me pregunto, y quisiera que se preguntaran ustedes también algo en este momento, ya que al menos que la conexión divina-humana muestre que la gracia de Dios tiene más poder que Satanás para vencer sobre la tentación y el pecado. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el sentido? La justificación y la santificación son la forma en que Dios revela su poder, mis hermanos. Es la forma en que Dios revela su poder para transformar y restaurar, no solo para perdonar, no solo para pasar por alto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué les digo esto? Porque Cristo no solo fue enviado como sustituto. Él no solo fue nuestro sustituto, aunque sí lo fue. Pero eso es lo que se enseña, que fue nuestro sustituto nada más. No, Cristo no solamente fue nuestro sustituto, eso es una verdad a medias. Y una verdad a medias se convierte en una mentira cuando no se enseña la otra parte, porque solo se nos enseña un 50%. Cristo no solo fue enviado como nuestro sustituto, mis hermanos, sino como nuestro modelo, como nuestro ejemplo a seguir, a imitar. Ya que Él tomó la forma de un siervo hecho semejante a nosotros, los seres humanos. Pero Él tomó esa forma 4000 años después de la caída de Adán. Él heredó en sus genes, Cristo, las consecuencias del mal de un Adán caído, ya que Él participó de nuestra naturaleza humana caída de pecado, como un segundo Adán, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Jesús condenó al pecado en la carne, así dice Pablo en Romanos 8, 3. Porque Él vino en nuestra carne humana caída, pero sin pecado, y venció sobre la tentación y el pecado en una carne humana caída, y condenó al pecado en la carne. Entonces, mis hermanos, la generación final del pueblo de Dios, que ha de vivir sin un intercesor en esta tierra, en la etapa final de la historia, sin gracia perdonadora más, porque ya Cristo abandonó el santuario, ya no es más intercesor, ya no es más abogado, ya no es más mediador, sino que tendremos que vivir con la gracia habilitadora o sostenedora de Dios en ese tiempo,
cuando no haya intercesor durante el tiempo de angustia de Jacob, mientras estén cayendo las plagas postreras, que es el tiempo de la gran tribulación. Entonces, esta generación final tendrá un papel que desempeñar en la reivindicación de la credibilidad de Dios, de su palabra, de su carácter ante el universo. Por eso, mis hermanos, les inspiro a estudiar la Biblia, a conocer, a buscar, a indagar, y que puedan comprobar lo que inspiró al profeta Ezequiel a decir en su libro lo siguiente, en Ezequiel capítulo 36. Los invito a buscar. Ezequiel 36, 26. Dice así. Y ahí está hablando Jehová, ahí está hablando Dios. Por eso Dios le inspiró a decir al profeta Ezequiel esto en su libro. Dice, Ezequiel 36, 26. 23. Dice, y santificaré mi gran nombre, que fue proclamado entre las naciones, que tú profanasteis en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros antes sus ojos. Ezequiel 36, 23. Sí, mis hermanos, nosotros debemos reconocer, y muchas generaciones antes que nosotros, durante casi 6.000 años ya de pecado, que hemos deshonrado el nombre de Dios y su gobierno por nuestro continuo pecado. Y eso que debemos luchar aún contra la oposición y la ira de Satanás contra este mensaje traído al pueblo remanente de Dios en Minneapolis en el año 1888. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque lamentablemente la mayoría de nuestros teólogos, y cuando hablo de la mayoría de nuestros teólogos, estoy hablando de los teólogos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es lamentable, dicen que seguiremos pecando ininterrumpidamente hasta el justo momento de la resurrección general. Y esto no es verdad, porque el pueblo remanente de Dios, de la generación final, tendrá que lograr la victoria sobre la tentación y el pecado justo antes del cierre del tiempo de la gracia, mis hermanos. Y eso está claramente manifestado en la Biblia y en los escritos del Espíritu de profecía. Es una contradicción a la ley y al testimonio esta enseñanza, porque no está apoyado por la ley y el testimonio. Así que, como dice Isaías 8:20, ni el sol les da, no les ha amanecido. Antes de que el conflicto pueda terminar, mis hermanos, debe haber una resolución de este problema. Debe haber una resolución, una solución. Dios debe ser santificado o vindicado en nosotros ante aquellos que se burlan de Él, ante aquellos que se burlan del Dios del cielo, comenzando por Lucifer, hasta el último secuaz que lo secunde. Yo, en este momento, le estoy dando gloria a Dios, mis hermanos, porque de hecho, Dios vindicará su propio nombre, proporcionando a su pueblo el poder divino para obedecer su ley perfectamente, como dice Ezequiel 36, 23, el texto que les leía. Aunque la ira del maligno se desate como un huracán, como un tornado, como un tsunami, como un terremoto, como un volcán por impedirlo. Si alguna vez hubo un pueblo, mis hermanos, que necesitara luz del cielo en constante aumento, como la luz de la aurora, hasta que la perfección llegue a su tope máximo, como está registrado en Proverbios 4:18, como dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, el cual es mi versículo favorito de la Biblia, y fue el elegido por mí el día de mi bautismo, el día 24 de febrero del año 1996 en Placetas, allá en Villa Clara, en Cuba. Sí, si alguna vez hubo un pueblo que necesitara la luz del cielo en constante aumento como la luz de la aurora hasta alcanzar la perfección, es esta generación del pueblo remanente final de Dios que estamos viviendo tú y yo ahora en este tiempo, mis hermanos. Ya estamos en la quinta generación desde que surgiera el movimiento adventista en 1844. Por tanto, mis hermanos, el carácter espiritual y moral perfecto desarrollado por el pueblo de Dios es de vital importancia en la resolución final del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esta es la verdadera razón para enfatizar el concepto de perfección en el pueblo de Dios del tiempo del fin, mis hermanos. Dios afirma que la obediencia total es posible en esta naturaleza humana caída de pecado y debemos creerle a Dios, no a otro. El apóstol Judas, y no Iscariotes, porque no escribió nada en la Biblia Iscariote. El apóstol Judas, San Judas, lo expresa muy claro y definido al final de su inspirada carta,
pero contundente. Esa carta universal, aunque está corta, muy contundente, que tiene solo 25 versículos y un solo capítulo. Y dijo él en el versículo 24 y 25, en los versículos finales de su carta, se los comparto aquí también, un texto muy bonito, de una esperanza muy maravillosa, con una promesa tremenda de victoria. Dice Judas 24 y 25, y aquel, y se está refiriendo a Dios, a Jehová, al Altísimo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Fíjense bien como dice, para guardaros sin caída, sin pecado, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, que Dios es poderoso, todopoderoso, para guardarnos sin caída y sin mancha delante de su gloria, gran alegría. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Y Dios nos hace el mismo llamado que hiciera Caín, mis hermanos, diciéndonos que sí podemos dominar las inclinaciones hacia el pecado con su poder habilitador. Y este es el primer registro histórico documentado en la Biblia acerca de que sí podemos lograr la victoria sobre la tentación y el pecado. Sí, sobre la tentación y el pecado que nos asedia como una fiera que está agazapada y quiere saltar sobre nosotros y devorarnos. Así es el pecado. Leamos entonces lo que dice el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 4 y el versículo 6 y 7, hablando ahí de la historia de Caín y Abel, el capítulo 4, pero el versículo 6 y 7, veamos lo que dice allí Dios, lo que Dios le dice a Caín, lo que sí es posible lograr, y Dios se lo está diciendo a Caín. Dice, versículo 6 de Génesis 4, entonces Jehová dijo a Caín, escuchen bien, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le hizo esa pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué tu semblante está decaído? Está triste. Entonces dice el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le pregunta, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, escuchen ahora, el pecado está a la puerta. Con todo esto, escuchen bien, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, tú lo dominarás, como dice algunas versiones. Caín podía enseñorearse de su pecado. Sí. Sí podía tener dominio sobre nuestros malos deseos, mis hermanos. Caín podía tener dominio sobre sus malos deseos o concupiscencia que impiden que el pecado se enseñoree de nosotros, que impediría que el pecado se enseñoreara de él. Entonces, si esto no fuera posible, si poder tener dominio sobre nuestros malos deseos o concupiscencia que impidan que el pecado se enseñoree de nosotros, mis hermanos, si esto fuera imposible, entonces Dios y su palabra serían mentirosos. Y Dios le estuviera mintiendo a Caín allí y nos estuviera mintiendo a nosotros porque está en su palabra inspirada. O le creemos a Dios y su palabra, o le creemos a Satanás y a sus instrumentos humanos y cualquier instrumento, o a nuestra incredulidad humana propia, ya que no hay posición intermedia aquí. Aquí o creemos o no creemos. O somos crédulos a Dios y su palabra, o somos incrédulos a Dios y su palabra, creyéndole a Satanás y a sus mentiras. O Dios es el mentiroso, mis hermanos, como ha insinuado Satanás desde que era Lucifer hasta hace poco más de 6.000 años atrás, o lo son los que enseñamos, o los que enseñan que seguiremos pecando. Disculpen, no los que enseñamos, los que enseñan. Los que enseñan que seguiremos pecando ininterrumpidamente hasta la venida de Cristo. Porque eso no es verdad. Y que dicen que el evento de la resurrección general, donde va a suceder la traslación de los salvos vivos y muertos en el Señor, será el momento que marcará la victoria definitiva sobre el pecado, y eso es mentira. El pueblo de Dios tendrá que lograr la victoria sobre la tentación y el pecado antes de la traslación, antes de la resurrección general, antes del cierre del tiempo de gracia. Cristo vino como un segundo Adán, mis hermanos. Él vino como un segundo Adán, pero 4.000 años después que Adán había caído en una carne humana caída, para dejarnos a nosotros un ejemplo a seguir, para dejarnos a nosotros los hombres caídos un ejemplo a seguir, de que sí se puede lograr la victoria como Él logró en nuestra naturaleza humana caída, pero sin cometer un solo pecado. Él fue nuestro modelo, Él fue nuestro ejemplo a imitar, a seguir. Y Satanás afirma que la naturaleza y el carácter pecaminoso hacen imposible la obediencia a la voluntad de Dios, y los seres humanos que dicen lo mismo se convierten en sus voceros. Y es de lamentar, sí, es de lamentar
que la mayoría dentro de nuestras filas le siguen la tonada, le siguen la rima, le siguen el canto, le hacen un coro, como un concierto a él en esta mentira. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad, mi hermano? ¿Quién está diciendo la verdad? Solo la última generación de Dios puede probar que Satanás es un mentiroso, mis hermanos. Y más ninguna otra criatura del universo creado tiene ese privilegio que tenemos nosotros, los seres humanos caídos. Y yo no entiendo cómo es posible que no entendemos. Y por no entender esta verdad, Cristo ha demorado más de lo que Él quería, ya que lleva mucho tiempo esperando por la formación de una generación que logre como Él la victoria sobre la tentación y el pecado en una carne humana caída. Mis hermanos, esta última generación de la que somos parte tú y yo, que estamos ahora viviendo, tras 6.000 años de pecado, se describe de una manera muy especial. Allí en Apocalipsis 12:17, un texto que sé que se saben de memoria la mayoría de los que me escuchan aquí. Dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y el dragón es Satanás, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, el remanente de la mujer, de la iglesia, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 12:17 está eso. Pero esta generación es la misma de Apocalipsis 14:12, que son los 144.000, que dice, aquí está la perseverancia, la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los santos perseverantes que guardan los mandamientos de Dios, de la eterna ley de Dios, y tienen la fe de Jesús en sus vidas. La razón por la que Satanás está tan enojado con el resto, o con ese remanente, mis hermanos, con ese remanente final que cree, que enseña y que vive este mensaje más precioso revelado en Minneapolis de la justicia de Cristo, que es el mensaje del tercer ángel en verdad, es precisamente porque los que guardan los mandamientos de Dios le molestan a él, y le molestan mucho, y le provoca la ira, ya que él sostiene que esto es imposible, que es imposible obedecer a Dios, la voluntad de Dios, y menos en una carne humana caída. Debemos darnos cuenta, mis hermanos, que Dios está esperando que una vez se forme esta generación final en la tierra y salga victoriosa al purificar sus mentes, al purificar sus corazones y sus vidas del pecado, Él podrá concluir la obra de expiación en el santuario celestial entonces. Ya que mientras haya pecado que confesar, mis hermanos, mientras tengamos un solo pecado que confesar y que Dios tenga un pecado que perdonar de su pueblo terrenal, Él no puede concluir su obra de limpieza, su obra de expiación, su obra de purificación, porque el santuario sigue siendo contaminado, sigue siendo ensuciado por el pecado de su pueblo en la tierra, y sigue registrándose el pecado en el santuario del cielo y sigue contaminándose. Pero cuando su pueblo logre en una generación la victoria sobre el pecado, Dios va a pronunciar la sentencia de Apocalipsis 22:11, la cual dice así, se la busco, Apocalipsis 22:11, y sé que algunos se saben el texto de memoria, la mayoría. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Y lo mismo está profetizado por el profeta Daniel. Daniel, en el último libro, en el último capítulo del libro de Daniel, en el capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel, versículo 10. Daniel más o menos profetiza lo mismo que escribió Juan en Apocalipsis 22:11. Dice así Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que, mis hermanos, entre el cierre de la gracia, cuando acabe la obra de la expiación divina en el cielo, porque su pueblo será una sola mente, como dice la palabra en inglés para expiación, atonement, que cuando dividimos esa palabra en tres partes, at one man, en una mente, entonces, cuando su pueblo sea una sola mente, cuando se logre la expiación, cuando se logre la reconciliación con Dios y la segunda venida de Cristo, cuando sucederá la resurrección general de todos los santos y la traslación al cielo con la santificación de la carne entonces, del pueblo remanente de Dios, del pueblo de Dios, del pueblo que se salve, habrá un tiempo en que los 144.000 estarán sin un intercesor, mis hermanos.
sin un intercesor en el santuario celestial, sin un abogado, sin un mediador, siendo probados por Satanás hasta el extremo, porque Dios se lo permite probarlos, como en el caso de Job. Así el pueblo remanente final de Dios será el encargado de vindicar el carácter de Dios ante el universo que lo contempla, al conducir a Satanás hasta el inicio del milenio, sostenidos por la gracia habilitadora de Dios para no pecar, ya que en ese tiempo no tendrán más intercesor. Por eso la cita de Elena de White nos dice que el honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo, mis hermanos. Debemos entender que el hombre, ese hombre del campamento de Israel mencionado en Levíticos 16:21, el cual dice que estaba destinado, un hombre destinado para esto, para trasladar al macho cabrío vivo Azazel al desierto. Y Azazel simboliza en el día de la expiación a Satanás, ese macho cabrío emisario que quedaba vivo, y el que moría por Jehová representaba a Cristo. Entonces Azazel, que representa a Satanás, que era llevado al desierto en el día de la expiación, simboliza a Satanás. Entonces este hombre está simbolizando, este hombre destinado para ello, de Levítico 16:21, que llevaba, el encargado de llevar a ese macho cabrío, Azazel, hasta el desierto, para dejarlo abandonado allí al desierto, está simbolizando aquí a la última generación de los 144,000, que está encargada o destinada por Dios a terminar de pisotearle, como Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, la cabeza de la serpiente, y como lo anuncia Génesis 3:15. Sí, y esto Pablo lo manifiesta claro en Romanos 16:20. Romanos 16:20 Pablo dice, y me sé el texto de memoria también, una maravilla de texto, que es profético y tiene que ver con esta última generación. Y el apóstol Pablo escribiendo en Romanos, a los romanos, el capítulo 16, versículo 20, el último capítulo de la epístola a los romanos, Pablo dijo allí en el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que mis hermanos, debemos entender que si en ese tiempo el pueblo remanente, Israel espiritual de Dios, los 144,000 o última generación, cae alguno en el pecado, Israel perdería su vida y Satanás saldría victorioso en el gran conflicto de los siglos contra Dios. Y por ese motivo, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás, al dejar un modelo humano a imitar, venciendo sobre la tentación y el pecado en una carne humana caída, Dios ha estado esperando por la formación de una generación que viva a la vez, que en comunión con Él logre la victoria sobre la tentación y el pecado en el poder habilitador del Espíritu Santo, imitando el modelo humano de Jesús, para que le logre pisotear la cabeza a Satanás bajo la planta de sus pies, así como Cristo se la pisoteó al morir en la cruz del Calvario. Es sobre la cuestión de la obediencia, mis hermanos, que se va a librar la batalla final en el gran conflicto de los siglos. La razón principal de un breve periodo antes de la venida de Cristo, durante el cual no hay mediador, durante el cual no hay intercesor, durante el cual no hay abogado, durante el cual Cristo ya no ministra más como sumo sacerdote en el santuario celestial de los pecados, es dramatizar ante el universo que observa este conflicto, que observa este drama, la realidad del poder completo de Dios sobre el pecado, mis hermanos, en la vida de aquellos cuyas voluntades están en total y para siempre unidas en armonía a la voluntad divina, replicando el modelo humano de Cristo en su vida terrenal. Algunas de las mismas personas que anteriormente traicionaron su sagrada confianza al estar de acuerdo con Satanás en que es imposible obedecer la ley de Dios, mis hermanos, finalmente demostrarán que realmente no hay excusa para el pecado. No hay excusa para el pecado. Y esta es la demostración que tiene que hacer la última generación, que no hay excusa para el pecado. Esta última generación, mis hermanos, demostrará en el poder habilitador de Dios, en la gracia habilitadora de Dios, que éste tiene más poder, que Dios en este caso tiene más poder que las tentaciones de Satanás para darnos la victoria antes que caer en el pecado. El cierre del tiempo de gracia, mis hermanos, jugará un papel importante en la demostración final que Dios está haciendo ante su universo. Que de hecho, es posible que el hombre, que el ser humano caído, que tú, que yo, nosotros seres humanos caídos, 6.000 años después que Adán y Eva cayeron, podamos obedecer la ley de Dios, que es justa, es santa y es buena, mis hermanos. La perfección significa tener una relación tan cercana con Cristo,
que dejamos de responder a los impulsos externos o internos del pecado, mis hermanos. Aprendemos a decirle que no a esas tentaciones con ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hasta la traslación no alcanzaremos la carne santificada, mis hermanos, sino que seguiremos poseyendo una carne humana caída que desde dentro nos seguirá tentando a pecar, siendo tentada, y valga la redundancia, por las tentaciones exteriores provocadas por Satanás y sus agentes. Pero podemos lograr un carácter espiritual, mis hermanos, un carácter espiritual moral de perfección, aprendiendo a decirle que no, con la gracia habilitadora y sostenedora de Dios, a través de su Espíritu Santo, del poder de su Espíritu Santo, a esos clamores internos, como lo logró Cristo como un segundo Adán mientras vivió en esta tierra. Satanás y nuestra carne humana caída nos pueden tentar, mis hermanos. Las tentaciones pueden venir del exterior, como van a venir, y desde el interior, para comprimirnos, como para aplastarnos. Y Satanás siempre nos tienta desde el exterior con lo que nos tienta del interior, para que se haga más fuerte. Y pueden venir, sí, Satanás y nuestra carne caída nos pueden tentar, y nos estarán tentando, sin dudas, hasta la misma traslación. Pero ni él, escuchen bien, ni él, ni nuestra carne humana caída, esa que tienes tú y que tengo yo, nos pueden obligar a pecar, mis hermanos, porque esa es nuestra decisión personal, es algo voluntario. Para eso tenemos el libre albedrío, la capacidad de elección, de elegir el bien. Y de nuevo, les comparto lo que Dios dijo a Caín en Génesis 4, 6 y 7. Escuchemos bien esos dos pasajes, ese pasaje con esos dos textos, esos dos versículos. Dice Génesis 4, 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? Le está diciendo, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás enfurecido? ¿Estás ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dice el versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido, Caín? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Sí, mis hermanos, la perfección significa una cooperación total con Cristo. La perfección significa la muerte continua de uno mismo a su propio yo egoísta y la negación de la propia voluntad e inclinación independiente, como expresó Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne humana caída de pecado, fíjense bien, ahí está hablando de una carne humana caída de pecado, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, fíjense que es la fe de Jesús, ahí está la fe de Jesús, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Mis hermanos, la perfección es el rechazo total del egoísmo y el orgullo humano, es la crucifixión de nuestro yo juntamente con Cristo. La perfección es la reconciliación de nuestra mente con la mente de Dios. Es la expiación. Es atonement en una mente con Él. Es la reconciliación de nuestras mentes con la mente de Dios. De nuestra voluntad humana con la voluntad divina. Sometiendo nuestra voluntad humana, nuestro yo, a la voluntad divina. Esa es la expiación final, mis hermanos. La perfección es una fusión de la voluntad del hombre con la voluntad de Cristo, para que el Espíritu Santo tenga el control total, para que tenga el control final sobre el pecado en nuestra vida. La perfección es un ejercicio inquebrantable, mi hermano. Es un ejercicio inquebrantable de nuestra fe, que mantiene el alma pura de toda mancha de pecado o deslealtad a Dios. Y la perfección también es semejanza a Cristo, es ser semejantes a Cristo, que combina una relación con Dios como la que tenía Jesús, con las cualidades del carácter que Él reveló. Es vivir una vida madura en el Espíritu Santo, llena de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida y por tanto sin pecado, mi hermano. Cuando estemos más preocupados por la vindicación de Dios, en la gran controversia, en el gran conflicto de los siglos, que por nuestra propia salvación, entonces tenemos la motivación más pura para vivir una vida santa, mis hermanos. Y Dios va a honrar ese motivo, esa motivación de nuestro corazón. El hecho de que estemos más preocupados por la vindicación de su carácter. Entonces Dios va a honrar esa motivación poniendo todo el poder del cielo en nuestras manos para lograr la victoria. Porque Él se complace en eso, Él se agrada en eso y es su voluntad.
Esa será una motivación cristocéntrica y no egocéntrica, que tendrá como móvil ese amor ágape de Dios, que es el amor altruista, el amor que lo da todo sin pedir nada a cambio. No es un amor egoísta. La motivación no es egocéntrica. No es por conveniencia ni por miedo, sino por amor desinteresado. No se debe a nuestro egoísta y satánico orgullo humano. No. Cuando esa victoria posible, que es posible, la alcancemos, ya no tendremos incursiones ocasionales en la tierra de la autocomplacencia, mis hermanos. Para silenciar la última pregunta persistente, que quizás Jesús no tenía pecado porque era Dios, como muchos dicen. Jesús no cometió pecado porque Él era Dios. Para silenciar esta última pregunta persistente, que persisten aquellos que critican esta enseñanza real bíblica, la generación final va a probar más allá de una sombra de duda que los hombres y mujeres con una naturaleza humana caída pueden vivir sin pecar. Así como Cristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar, lo logró en victoria. Y por eso nos hace el llamado y desafío y promesa, porque es un llamado, desafío y promesa del capítulo 3, en el versículo 21 del libro de Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea. Dice Apocalipsis 3:21, en el llamado a la Odisea. Y les digo que es un llamado, un desafío y una promesa. Apocalipsis 3:21 dijo Cristo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjense que nos está llamando a vencer como Él venció, porque es posible para sentarnos con Él en su trono, así como Él se sentó con su Padre en su trono debido a su victoria. Esta demostración final será el último paso en la vindicación del carácter de Dios ante el universo creado, y va a demostrar lo justo de su gobierno, va a demostrar su misericordia, va a demostrar su gran amor en esta gran controversia. Sí, porque esta gran controversia está muy cerca de su conclusión final ya. En el libro Alza tus ojos, en la página 303, la mensajera del Señor escribió lo siguiente. Alza tus ojos, página 303. La mensajera del Señor escribió lo siguiente: Cristo tomó la humanidad y cargó con el odio del mundo para mostrar a los hombres y mujeres que podían vivir sin pecado. Y se la repito porque está pasando un helicóptero por encima, no sé si me escucharon bien. Voy a esperar a que pase un momentico más el helicóptero. Dice el libro Alza tus ojos, página 303, lo siguiente, y escribió la mensajera del Señor allí lo siguiente, Elena de White en este caso: Cristo tomó la humanidad y cargó con el odio del mundo para mostrar a los hombres y mujeres que podían vivir sin pecado. Es decir, que Cristo vino a ser nuestro ejemplo y para demostrarnos que podíamos vivir sin pecado en esta naturaleza humana caída. Está claro, y es la inspiración la que dijo esto. Y no sé cómo adventistas del séptimo día niegan esto. Claro, si no creen en los escritos inspirados de Elena de White, no creen en la Biblia, claro que tienen que negarlo. Ahora les pregunto yo a ustedes, mis hermanos, y yo también me pregunto: ¿creemos en las promesas de Dios? ¿Estamos creyendo en las promesas de Dios? De aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él. ¿Podemos aceptar este desafío de Cristo de Apocalipsis 3:21? Al que venciere como yo he vencido, lo dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Vemos esto como la perspectiva más gloriosa jamás presentada ante el pueblo de Dios, mis hermanos? Que Dios bendiga, mis hermanos, el estudio continuo de su palabra, pero de su palabra de verdad. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, porque la función del Espíritu Santo cuando iba a venir era esa, y Cristo lo dijo allí en Juan 16:8. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pues que Dios bendiga el estudio de su palabra continuo. Y mientras todo cristiano profeso busque el premio de su supremo llamamiento en Cristo Jesús, así como dijo el apóstol Pablo, y con esto quiero terminar, allí en la epístola maravillosa de Pablo a los Filipenses, después de un capítulo 2 intenso, maravilloso, con tanto contenido y profundidad, hablando de que haya en nosotros esta misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el capítulo 3 que le continúa, en el versículo 8 al 21, Pablo dijo algo, y con esto quiero concluir, allí en la palabra de Dios. Escuchen bien, y que estas palabras de Pablo y anhelo de Pablo y meta de Pablo sea la meta tuya, la meta mía y la meta de todo hijo de Dios en este tiempo final, porque somos de la generación final. Filipenses, disculpen,
capítulo 3, versículos 8 hasta el 21, dice así. Y empiezo con el 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo. Fíjense, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección o de su resurrección, disculpen, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, escuchen ahora, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya o ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, a la meta. Prosigo a la meta. Versículo 14. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será eterna perdición, o perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga y quiera Dios que podamos entender este mensaje y no solo entenderlo, sino vivirlo y aplicarlo en nuestra vida para ser parte de esta última generación que va a vindicar el carácter de Dios ante el universo de una vez y para siempre, y con el poder, la gloria y la gracia de Dios habilitadora y sostenedora le podamos pisotear la cabeza a Satanás en breve bajo la planta de nuestros pies. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con ese maravilloso Dios que tanto nos ama. Amén y amén.